Matías Longoni, colega, periodista agropecuario, nos está escuchando, estamos vía Zoom para conversar un poco con él y que bueno, nos dé sus sensaciones sobre el paro del día miércoles. ¿Cómo estás, Matías? Hola, buen día. Mis sensaciones fue, digamos que en principio no fue un paro, fue en términos comerciales muy inofensivo. No había una decisión de hacer un gran paro agropecuario como en otras épocas. Esto requiere para que impacten los mercados de varios días de duración y esto fue una jornada de apenas un día que en términos, bueno, de impacto comercial como paro agropecuario fue muy leve porque simplemente vació algunas horas de Hacienda los corrales del mercado de Cañuelas, el que reemplazó al Liniers. En los mercados de grano no tuvo prácticamente impacto ninguno. Entonces, la verdad que como paro agropecuario bastante tenue, lo que sí hubo una jornada intensa de protestas, de muy escasa concurrencia, también hay que decirlo, pero bueno, bastante difundida en la geografía pampeana. Hubo protestas en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Santa Fe, en Entre Ríos fue la principal protesta con la mesa de enlace nacional allí presente. Ninguna postal de una gran movilización para mostrar, pero sí un montón de protestas desperdigadas por la región productiva en la Argentina, lo cual muestra de algún modo que más allá de no tener la convocatoria de otros tiempos, la mesa de enlace sigue, digamos, de algún modo timoneando la protesta agropecuaria. Tal cual, bueno, ahí escuchábamos nosotros en los diferentes medios la palabra tanto de Nicolás Pino como de Chemes y demás, bueno, en lo que es este reclamo, esta demanda, la falta de gasoil, el tema de la inflación, la incertidumbre política creo que es lo que termina englobando a todo. Sabemos que también la CGT va a hacer un paro, como que como bien decís vos, no fue fue algo inofensivo o no tan agresivo el paro, pero se suma al reclamo que el gobierno empieza a tener en estos días con protestas generalizadas. Claro, hay una costumbre, quizás errónea, cuando hablamos de agro, que es recordar los días calientes de 2008, cuando Claro. prácticamente el conflicto por las retenciones móviles era el único conflicto en la Argentina. Ahora esto es muy distinto, la economía está para atrás, hace varios años la política nos presenta esta postal de división y de crisis, de no tener un proyecto claro, de internas en el gobierno. Entonces, la verdad que estamos lejos de aquel escenario donde el agro ocupaba el centro de la atención pública. Esto, digo, no quiere decir que no existan conflictos y que no exista una agenda cargada de problemas por resolver en materia agropecuaria. De hecho, hay problemas que son compartidos con el resto de la sociedad. A diferencia del 2008 y de las retenciones, que es un tema muy estrictamente vinculado al sector agropecuario, ahora hay temas comunes que los unen, por ejemplo, con los transportistas de carga o con cualquier ser mortal que tenga un vehículo a gasoil o con cualquier ser mortal que no consigue dólares para importar sus insumos necesarios para producir. Bueno, hay problemas en comunes y esto le quita un poco de protagonismo, lo cual está bien, pero esto no quiere decir de ningún modo que digamos el agro no tenga problemas y no le da la razón al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que horas antes de la protesta estuvo tratando de decir que no había motivos para festejar. Sí que los hay, son muchos, son diversos, algunos se cruzan con los del resto de la población, como lo del gasoil o la falta de dólares, y en otros temas volvemos recurrentemente a discutir las mismas cosas, la fuerte presión impositiva por retenciones, la amenaza de nuevos impuestos permanentes, como si fuera, digamos, una espada de Damocles sobre los productores que no saben cuánto finalmente, con qué estructura tributaria van a producir los meses que vienen, la incertidumbre que vos mencionabas. Hay un montón de factores que sí están condicionando la vida cotidiana de los productores. Y bueno, desde ese punto de vista me parece que también la mesa de enlace estuvo inteligente en hacer una protesta acotada, no extenderla en el tiempo, no caer en la provocación del gobierno de tratar de politizar el asunto diciendo que eran golpistas o que perseguían otros intereses opositores. Me parece que estuvo bien la protesta en los términos de que fue un llamado de atención y listo. Y bueno, y ahora el gobierno tendrá que digerir
el llamado de atención desde el agro en un contexto donde hay conflictos en todos los sectores. Matías, destacaste el accionar de la mesa de enlace, dijiste que continúan timoneando, ¿no es cierto?, este tipo de decisiones y de reclamos. Yo te quería preguntar, ¿cómo la ves a la mesa de enlace? A lo largo de los años, desde el 2008 hasta aquí, han tenido modificaciones, porque por supuesto cada entidad tuvo modificaciones de nombres y de personas. ¿Cómo la ves hoy en cuanto a la estructura y a la unión, ¿no es cierto? Bueno, decía que continúa timonando y que digamos, se ha puesto al frente de los reclamos porque había un reclamo muy fuerte de sectores de autoconvocados para hacer una protesta más agresiva. Los grupos que habían hecho con bastante éxito, digamos, la marcha a Plaza de Mayo o el acto en San Nicolás, estaban presionando para una protesta más dura. De hecho, siguen presionando para que el campo asuma posturas más duras que la mesa de enlace esquiva o evita tomar justamente porque no quiere aparecer como golpista o como desestabilizante en este contexto difícil para todos los argentinos, lo cual a mí me parece muy sensato en esta situación. Hay que ser muy calmos porque en realidad uno quiere que las cosas cambien, pero uno también sospecha que si los cambios son abruptos y de mala manera, lo que pierden siempre son los mismos, los sectores más empobrecidos. Entonces la verdad que me parece que está bien actuar con mesura. La mesa de enlace estaba siendo cuestionada por sectores que piden más acción, y yo creo que a veces con razón y a veces no tanta. Por supuesto que yo no dejo de ser crítico, más allá de esta defensa de la mesura de la mesa de enlace, no dejo de ser muy crítica con los dirigentes rurales. Soy, de hecho, muy crítico. Creo que han dilapidado mucho, buena parte del capital político que acumularon en aquel conflicto, a capital político y mediático, digamos. Antes estaban todos los días en televisión, ahora casi están mendigando para que les den 2 segundos de noticiero. Y todo eso tiene que ver con que en realidad me parece que la mesa de enlace no es ajena a los conflictos de representatividad que giran en torno de toda la política argentina. Digo, si tenemos políticos que no nos representan o que no expresan lo que nosotros pensamos como ciudadanos, también tenemos dirigentes rurales que no están siendo representativos cabalmente de sus bases, de los productores que quedan en pie. Bueno, y esto me parece que es una constante. Entonces los veo fragmentados, los veo débiles, no ahorro críticas, a veces me parece que son bastante pusilánimes, y que quizás deberían ser más enérgicos y preparar mejor los temas para discutir gremialmente con mayor intensidad con el gobierno. Pero bueno, es lo que tenemos. Es una mesa que, a pesar de lo desvenjecida que está, lo desorganizada, a pesar de que tiene dirigentes que parecen atornillados ahí, que no quieren moverse de ese puesto, que no dan paso a las nuevas generaciones de productores agropecuarios mucho más jóvenes, con otras energías. A pesar de todas las crisis que podemos hacerlas, está tratando de manejar el conflicto agropecuario de la mejor manera posible, frente a un gobierno que volvió a hacer lo que hace este gobierno de signo kirchnerista cuando no puede solucionar las cosas o resolver las cosas, que es tratar de politizarlas, tratar de ubicarte del otro bando de la grieta. Y en este sentido me parece que el haber expresado con un paro agropecuario la molestia del sector, pero a la vez no dinamitar los puentes ni dejar que la discusión se vaya de tono, es un hallazgo, porque en la Argentina que viene en los próximos meses va a haber muchas cosas por resolver, muchos problemas. Y la verdad que no me parece que una buena estrategia gremial sea romper lanzas y apuntar a que el gobierno se caiga o como piden algunos productores, se vaya todo al diablo. No, me parece que justamente lo que sucedió en la crisis de 2001-2002 mostró una mesa de enlace con capacidad de conciliar con otros sectores, en la pastoral social convocando, la mesa de enlace aportando soluciones y colaborando en colectivo que va a tener necesariamente que construirse en la Argentina en los próximos meses, porque estamos entrando en una crisis brava y va a requerir del acuerdo de todos los sectores cómo salimos de lo mejor parados de esa crisis. Entonces, no dinamitar los puentes con el gobierno me parece que es parte de una estrategia necesaria. Bueno, como bien vos lo decís, crisis, hemos tenido sequía, aumentan los insumos, aumenta el dólar, las complicaciones siguen, pero sin embargo el productor se siguió tecnificando, siguió apostando al cambio de herramientas. Bueno, ¿qué crees que nos depara para la próxima campaña?
A ver, yo creo que va a ser una campaña difícil porque básicamente no van a estar las condiciones de estabilidad económica y política que los productores necesitarían en un país, en cualquier país normal del mundo, para producir con tranquilidad. Siempre lo decimos, el productor está enterrando en los próximos meses 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares para cosechar 25.000. Este es en un año normal. Y esto no quiere decir que vaya a ganar los 10.000 millones. Después hay parte que se van impuestos, muchos fletes marítimos. Va a ser la inversión que pueda, pero si el clima es de inestabilidad, va a ser la inversión conservadora, lo menos posible. Y esto se va a notar en algunos mercados, en algunos insumos especialmente, digamos, en estrategias más defensivas. Quizás no van a sembrar tanto de maíz, van a ir más hacia soja, porque es más barato hacer soja que maíz. Digo, vamos a ver una campaña donde la Argentina no se va a jugar a pleno. La Argentina agrícola no va a jugar todas las fichas, va a jugar pocas fichas sabiendo que puede llegar a perder. Y esto es lo triste. Entonces, digo, siempre el productor va a invertir y no va a levantar el pie del acelerador, pero va a acelerar lo menos posible en las curvas. Esto es un poco mi sensación para esta campaña. También en materia ganadera pasa esto. En los últimos 2 o 3 meses tenemos señales preocupantes. Lo que eran buenos precios de la hacienda empezaron a frenarse, con lo cual también ese proceso de crecimiento del stock bovino que podríamos estar viendo va a ralentizarse, va a ser mucho más moderado y conservador. Entonces, no veo un gran año, productivamente hablando, y esto tiene mucho que ver con la incertidumbre. Ahora, siempre el agro va a seguir produciendo, esto es inevitable, esto los políticos lo saben, siempre va a ser una fuente de financiación rápida al alcance de la mano, vía retenciones, vía otros impuestos, y entonces imagino que va a ser una campaña complicada y tensa, ¿no? Los políticos diciendo todo lo que necesitan del agro y el agro diciendo todo lo que necesitan de los políticos. Básicamente estabilidad y reglas de juego claras. Muy claro, Matías. Por último, te saco de este tema para hacerte una breve pregunta. Se viene la Expo Rural de Palermo después de la pandemia. Bueno, ¿has podido hablar con alguien de la organización, con la gente de la sociedad rural? ¿Cómo está todo eso? Y está muy optimista con que va a ser una linda Palermo. Va a tener algunos cambios respecto del formato tradicional. Recordemos que en la rural hace un par de años ganó la lista opositora encabezada por Nicolás Pino y está produciendo algunos cambios en los formatos de conducción. Qué sé yo, sabemos por ejemplo que el martes el acto inaugural, que antes era la foto del gran campeón entrando y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires cortando la cinta, va a cambiar por algo mucho más colorido, con algún espectáculo musical, tratando de darle más realce a ese momento. Pero los organizadores esperan mucha concurrencia. Hay que ver, yo tengo dudas sobre el valor de la entrada, son cerca de 1.000 pesos por persona en los días normales, habituales. Hay algún descuento por grupo familiar, y por supuesto están los días donde va a entrar libremente los estudiantes y los jubilados, pero me parece que para un presupuesto familiar una entrada de 1.000 pesos quizás sea un poco salada. Entonces hay que ver cómo le van en términos de concurrencia, pero la comunidad ganadera y productiva va a estar ahí. Palermo va a ser el foco de atención de la política agropecuaria. Hay expectativa por el primer discurso de Nicolás Pino. Viene después de este paro agropecuario, de esta señal de atención, en un país que está sufriendo severos problemas. Bueno, hay que ver qué grado de atención logra concitar Pino en su primer discurso. Pero están todos los condimentos para que sea una Palermo atractiva para nosotros los periodistas y también para la gente. Entonces la verdad que no veo nubarrones, grandes nubarrones. Por lo menos la cita clásica y tradicional después de varios años por la pandemia y todo esto se vuelve a hacer y hay expectativas favorables, positivas. Matías, has sido muy claro y muy amable en regalarnos un poquito de tu tiempo. Te agradezco y seguramente nos veamos allí en Palermo. Te mando un abrazo grande. Dale, muy bien. Abrazo, chao.